en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El libro de los Hechos, vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versos del 40 al 46. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos a leer entonces bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos juntos, por favor. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a entender su palabra y sobre todo a ponerla por obra. Padre Celestial, gracias te damos por tu perfecta y preciosa palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad una vez más de estar acá delante de ti, Señor, rindiéndote culto. Este es un momento especial, Dios mío, es un momento en el que tú nos vas a hablar, Señor. Yo sé, Dios mío, que primeramente a mi vida, Padre Celestial, y que todos podamos recibir, Señor, lo que tú nos quieras entregar en esta mañana, Dios mío. Que tú nos ayudes, Señor, a entender, que tú nos ayudes a abrir nuestro corazón, que estemos dispuestos a reconocer, Señor amado, en qué estamos fallando, que estemos dispuestos, Padre Celestial, a creer en tu palabra, tener fe en ella y saber que es poderosa, Señor, para hacer transformaciones profundas en nuestro ser. Gracias, Señor Dios mío, te pido que sea tu Espíritu Santo el que habla la vida de mis hermanos, el que habla nuestra vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que exhorte en esta mañana, el que traiga esa palabra, Señor, de refrigerio, de reflexión también, amado Dios. Y que tú nos ayudes, Padre Celestial, a poner por obra, Padre Santo, que esa palabra no se quede allí, que no se esfume, que no se vaya, Señor amado, sino que quede sembrada en lo más profundo de nuestro ser y que empiecen a haber cambios de verdad, Señor, sustanciales en nuestra vida. Gracias, precioso Dios del cielo, a ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos, gloria a Dios. Gloria a nuestro Padre Celestial. Bueno, quiero compartir la palabra con ustedes en esta mañana, hermanos, hablando del tema conformemos, construyamos, preservemos la unión. Vamos a darlo en una sola palabra, ¿cierto? Guardemos la unión. Amén. De eso se trata. Fíjense ustedes, hermanos, acá en el libro de los Hechos, cómo nosotros vemos a esos primeros cristianos. Y yo sé que muchas veces hemos escuchado palabras acerca de, bueno, de la gloria de antes, ¿no? Y de todo eso que sucedía en esos primeros cristianos. Recién ellos recibieron el Espíritu Santo, recién ellos recibieron ese fuego de Pentecostés y nos cuestionamos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo entonces en la iglesia ahora? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros que de pronto no vemos esa gloria como ellos la vieron en ese momento? No sé si les pasa. ¿Les pasa? A mí me pasa. Y uno dice, bueno, ahorita tanta gente, y aquí mencionan miles, ¿cierto? Mencionan 3,000, más adelante otros tantos miles y así, y uno dice, wow, qué impresión. Y hoy en día uno dice, uy, tanta gente de verdad que vemos pasar al frente. De pronto aquí no es en masa como si lo vemos en la palabra o lo vemos de pronto en las mega iglesias, pero uno dice, tanta gente que llega, pero así mismo como que también se van yendo, entran y salen, entran y salen, entran y salen. Un saludo a todos los hermanos que de pronto están empezando, que apenas están viniendo por primera vez, segunda vez, o que llevan apenas un tiempito viniendo a congregarse.
queremos que se queden, queremos que perseveren. Ese es nuestro sentir, que perseveren, y así como dice aquí la palabra, perseverando unánimes cada día en el templo. Queremos que eso tan hermoso que ha pasado en nuestras vidas, que ha pasado en nuestros corazones, les pase a ustedes también. Y que no sea solamente como que un domingo, ay, es que no tengo nada más que hacer, entonces voy a ir a un culto. O de pronto solamente cuando tenemos calamidad, o nos sentimos mal, nos sentimos tristes, estamos enfermos. Es decir, ante la necesidad venir, buscar, y cuando recibimos nos vamos. No que no sea eso, sino que de verdad podamos permanecer, podamos perseverar unánimes. Amén. Y la palabra nos invita a eso, y a mí me parece muy hermoso acá cuando nos habla la palabra de la vida de esos primeros cristianos. Ya en este momento había pasado ese Pentecostés, todos habían sido llenos del Espíritu Santo, habían recibido la promesa de Dios, y yo veo por la palabra que lo primero que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida es poner orden. Amén. Yo no sé si usted ha pertenecido a muchos grupos en la vida. A mí me ha tocado pertenecer a muchos grupos, grupos de trabajo, grupos de estudio, aquí en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Uno siempre está rodeado de grupos, y el vivir en grupos, el trabajo en grupo es complejo, es supremamente complejo. El podernos entender, el poder estar, ese unánimes en realidad es algo supremamente difícil, es muy difícil. Porque tenemos pensamientos diferentes, porque tenemos caracteres diferentes, porque nuestra personalidad es diferente, porque tenemos incluso propósitos diferentes. Pero viene el Espíritu Santo y logra una unidad tan hermosa, y logra poner de acuerdo a personas que eran tan disímiles, tan diferentes, que si usted se pone a analizar desde los apóstoles en adelante, eran personas que no tenían nada en común. Habían unos que tenían mucha influencia, que tenían dinero, otros que no lo tenían, habían unos muy estudiados, otros que no lo eran, habían unos que seguían determinados partidos políticos, otros que no, y así, eran pensamientos totalmente diferentes. Y viene el Espíritu Santo y pone orden allí, y pone algo en común, un propósito en común, pone a Cristo en el centro. Y nosotros acá, los que estamos acá congregados, los hermanos que nos están viendo allí por Justicia Estéreo, pasa exactamente lo mismo. Puede que tengamos cosas muy diferentes, proyectos de vida diferentes, propósitos cada uno en el Señor diferentes, pero tenemos algo que nos une, que es a Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que quedarnos, y ahí es donde tenemos que afirmarnos, y ahí es donde tenemos que perseverar, y eso precisamente es lo que tenemos que guardar. Que no tenemos que ser iguales, porque ya lo hemos entendido a través de la palabra, que Dios a cada uno nos ha dado algo diferente. Y eso es bueno, amén. Imagínese usted que Dios en su soberanía hubiese decidido que todo el mundo fuese igual, fotocopia, así como la máquina, esas máquinas que a veces pasan en las películas o en los dibujitos animados, máquinas de hacer personas. No, nos hizo a cada uno tan diferente, porque así nos necesita, amén. Y pretender que sea de otra manera, pues es negar esa grandeza de Dios. Dios no es escaso con nada, y así nos ha hecho así a cada uno de nosotros. Y fíjense ustedes, quiero que ahí mismo en Hechos 6, en el versículo 5, hablando también de esto que yo les digo que es el Espíritu Santo en medio de todos. Mire lo que nos dice acá. Estaban hablando acerca de la elección de los diáconos. Ahorita les voy a extender un poco esta parte, pero miren el versículo 5 lo que dice. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esa primera parte, agradó la propuesta a toda la multitud. Ahí yo veo al Espíritu Santo. Poner de acuerdo a las personas en torno a un tema, que toda la gente quede contenta frente a algo. Piense usted en eso, si no es un milagro de Dios. Siempre uno trae, por ejemplo, una propuesta
Y pues, unos dicen que sí, otros dicen no, pero es que a mí no me parece. Otros por allá no dicen ni sí ni no, pero se ponen a murmurar. El uno hace mala cara, el otro está súper contento. Y en fin, todas las personas tienen una opinión diferente frente a algún tema. Lo que sea que usted venga y traiga acá alguna propuesta, aquí en el púlpito o en cualquier parte del mundo. Siempre va a haber personas que están a favor y personas que están en contra. Siempre. Y aquí yo veo un milagro. De pronto uno lo lee rápido y uno no se percata. Pero aquí yo lo que veo es el Espíritu Santo poniendo orden. Porque quiero que nos pongamos a pensar. Unos versículos atrás me hablan de que perseveraban unánimes, que estaban juntos, que tenían en común todas las cosas y que era algo hermoso. Pero si ustedes vienen acá, estos versículos adelante, empieza a haber división. Empieza a haber división. Y uno dice, bueno, ¿y estos no fueron llenos del Espíritu Santo? Sí, pero empiezan a pasar cosas. Amén. Porque nuestro espíritu es renovado, pero nuestra mente tiene que renovarse diariamente. Y empiezan a pasar cosas allí como que empieza la murmuración. Y ellos empezaron a murmurar, dice acá que los griegos contra los hebreos se empezaron a quejar y decían que nuestras viudas están desatendidas. Empieza a aparecer el yo. A mí me está haciendo falta. Nuestras viudas están desatendidas, en cambio las de ustedes sí están bien. O sea, ya como que empezaron, no, pero es que la rosca, o bueno, no sé cómo le llamemos, pero allí hay como preferencia. Para estos hay, pero para nosotros no. Y empieza a haber esa murmuración. Y miren tan hermoso que es Dios que les permite en ese momento hacer una pausa, un alto en el camino y decir, bueno, vamos a poner orden, ¿sí? Vamos a poner orden. Y el Espíritu Santo viene a poner orden nuevamente allí. Y se tomaron decisiones de elegir personas que estuviesen llenas del Espíritu Santo. Y eso lo hemos pensado muchas veces y lo hemos visto en la palabra y uno dice, bueno, llenos del Espíritu Santo para servir mesas, sí. Y hemos entendido que es necesario que así sea la tarea más pequeña, así sea la tarea más insignificante en una congregación, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque cuando yo no estoy lleno del Espíritu Santo, doy lugar precisamente a eso, a la murmuración, a la discordia, a la contienda. Empiezo a decir aquí una cosa, a decir aquí otra, así sea para repartir de pronto un refrigerio. Pero si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, voy a ser el que tenga favoritismos, o voy a ser el que esté murmurando porque a aquel le dieron y en cambio a mí no, o a este lo dejaron sin nada, o a este le cobraron pero a este se lo regalaron. Una persona que no está llena del Espíritu Santo, para la labor que sea, no la va a hacer con excelencia. No la va a hacer con agrado y no va a transmitir lo que se tiene que transmitir. Y va a abrir puertas. Puertas que no se tienen que abrir en una congregación. Va a abrir puertas precisamente a eso, a la murmuración, al desorden, a la disensión y a todas esas otras palabras que son sinónimos que no nos convienen dentro de una congregación. Es tan importante, hermanos, es tan importante que nosotros estemos unidos, que estuvo en una oración allí en lo profundo del corazón de Jesús un momento antes de partir. Amén. Antes de que fuese crucificado. Vamos a ir a verlo, a Juan 17, el Evangelio de San Juan. Gloria a Dios. Yo sé que ha sido una semana de pronto difícil para muchos, de trabajo. Hoy si estamos en ayuno, el cuerpo también se debilita un poco, pero hagamos ese esfuerzo, hermanos, por estar conectados con la palabra, hagamos ese esfuerzo por decirle a nuestro cuerpo que aquí estamos, que vamos a recibir esa palabra, que aunque de pronto no sea para danzar y hablar en lengua, sea de edificación, amén. Juan 17, versículos 20 y 21. Gloria a Dios. Nosotros vemos acá una oración muy sentida de Jesús unos momentos antes del arresto. Y dice acá, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Miren ustedes, hermanos, ahí la oración de Jesús. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria a Dios. Miren ustedes lo importante que fue para Jesús. O sea, más allá de cualquier otra cosa, pidió que nosotros siguiéramos unidos. Amén. Pidió que fuéramos unidos, porque Él entendió que mientras Él estaba unido al Padre, era poderoso. Podían pasar cosas maravillosas. Él podía de verdad transmitirle a todas las personas que estaban a su alrededor el amor del Padre. Mientras ellos permanecieran unidos, en realidad allí había poder. Y entendió también que el que trae la división, Satanás, que el Señor lo reprenda, es aquel que está interesado todo el tiempo en que nosotros permanezcamos uno por allá, el otro por allá, el otro por allá, y que no estemos en común, como lo dice en Hechos, que no tengamos en común las cosas y que no estemos unánimes. Y nosotros tenemos, como lo dije, tenemos que guardar esa unidad. Tenemos que ser, es decir, nosotros tenemos que hacernos responsables de esa unidad, porque si bien es cierto que el Espíritu Santo trae esa unidad, trae orden, establece, ¿cierto? Esa unidad en medio de nosotros, también es cierto que es nuestra responsabilidad mantenerla. Es nuestra obligación guardarla, porque la unidad no surge en sí misma, ya se construye diariamente en nuestras decisiones. Se construye en cada palabra, en cada acto que nosotros tenemos, en cada momento. Es de un cuidado, hermanos. Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces estamos súper bien y con una palabra nos distanciamos. Es de un cuidado con las palabras que nosotros decimos, con las miradas que hacemos, con la forma en la que reaccionamos frente a lo que sea. Hay que tener tanto cuidado para que esa unidad no se pierda. Y no hablo solamente en medio de las congregaciones, no solamente hablo para nosotros como congregación, hablo también al interior de cada familia, hablo también al interior de cada matrimonio. Amén. Que tenemos que permanecer unidos, porque si no, definitivamente no vamos a hacer nada. Yo sigo insistiendo, a veces nosotros en enero tenemos como esa emoción del lema. ¿Cuál es el lema? Desde diciembre a veces nos dicen el lema y nosotros, el lema, ¿cuál será? Y estamos a la expectativa y nosotros, mejor dicho, estamos ahí súper atentos. El lema, y en la convención, pues cuando nos descubren ese lema uno dice, wow, ¿qué querrá el Señor para nosotros? Pero ya más o menos a estas alturas del año a uno se le va olvidando, a pesar de que lo tenemos ahí todo el tiempo. Pero se nos va olvidando que hay una obligación. No solamente tenemos que esperar que haya un derramar especial y que Dios traiga unidad, sino que nosotros tenemos que hacernos responsables de esa unidad y empezar a actuar en consecuencia a esto que el Señor nos está mandando. Amén. A eso que el Señor nos está mandando. Entonces, esa oración, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es testimonio. Y aunque ya el lema de testimonio ya pasó, nosotros seguimos dando testimonio. Eso es testimonio, hermanos, que las personas de afuera nos puedan ver, que las personas que llegan nuevas nos puedan ver y puedan decir, estos hermanos están juntos, están unidos y son tan diferentes, pero tienen un objetivo en común. Amén. Hay algo que los une y a nosotros nos tiene que unir Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, yo quiero hablarles en esta mañana, quiero desglosar 3 puntos importantes que nosotros tenemos que estar así muy, muy, muy pendientes para no permitir que esas cosas vengan a dañar la unidad. Hay que estar alertas. El primero de ellos es el orgullo. Hay que derrotar el orgullo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El orgullo definitivamente hay que echarlo fuera de nuestra vida. Y Jesús en esos últimos momentos también aprovechó para poder enseñarnos una lección de humildad tan hermosa. Vamos a ir ahí mismo, Juan, en el Evangelio de Juan, unas hojitas atrás, en el capítulo 13. Gloria a Dios. Este pasaje se lee mucho por allá en Semana Santa.
es muy popular en esa semana, pero es una lección de vida para todos los días. Amén. Jesús lava los pies de sus discípulos. Les voy a contar esa historia. Bueno, no es una historia ficticia, ¿no? Les voy a leer la palabra, que es testigo de lo que sucedió en ese momento y que fue un momento supremamente especial. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros sois limpios. No, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como os he hecho, vosotros también hagáis. Gloria a Dios. Ahí hay una lección muy importante de humildad. Siendo Dios, amén, siendo superior a todas las personas que estaban allí en ese lugar, fue el que tomó la decisión de lavar los pies de los demás. Amén. Si nosotros vamos al contexto de esa palabra, sabemos que ellos se tenían que lavar los pies por el calzado que usaban y por el medio en el que se encontraban, que generalmente caminaban en esas sandalias y se les pegaba todo el polvo, la arena, todo lo del lugar. Y como ellos en esa época no se sentaban como nosotros en una silla y una mesa, sino que era en el piso, pues los pies quedaban muchas veces ahí pegados a la cara de los demás y esos pies de pronto llenos de tierra, vaya uno a saber oliendo a qué, pues entonces siempre llegaban a las casas, se lavaban los pies y ahí sí compartían en la mesa. Y miren ese gesto tan hermoso que tuvo Jesús. Un momento muy, 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 muy hermoso y un momento impactante. Impactante. Imagínese usted, claro, nosotros ya tenemos este contexto, pero imagínese usted que usted vaya entrando por ese lugar, por la puerta, usted traiga el zapato desamarrado y el pastor sin decirle nada se agache y se lo amarre. ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo se siente usted? Uno dice: uy, no, pastor, ¿cómo se le ocurre? Venga, yo me amarro el zapato. No, ¿cómo usted se va a agachar ahí? ¿Cierto? Uno dice como que da pena, ¿cierto que sí? Imagínense ahora Jesús. Jesús en ese momento que se levanta, el maestro, el rey de reyes, señor de señores, se levanta en ese momento, se pone la toalla y hace el oficio que le estaba asignado a la persona a la más despreciable, puede decir uno, o al esclavo, pero no a cualquier esclavo. Escogían al esclavo de menos rango, más insignificante de todos. En las casas donde había esclavos que más o menos eran pudientes, escogían al de menor categoría. No ponían a cualquier esclavo a hacer eso, ni siquiera a los esclavos. O sea, ponían al más bajo a hacer el tema de lavarle los pies a los invitados. Y ese lugar fue el que ocupó Jesús. Pero ¿saben cuándo hace uno eso? Cuando uno sabe quién es. Uno puede ser humilde cuando uno sabe quién es. Eso le permite a uno ser humilde. Miren la palabra, el versículo 3 dice:
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Una certeza completa de su lugar. Amén. Porque es que a veces nosotros, cuando nosotros decimos usted no sabe quién soy yo, en realidad el que no sabe quién es uno. Amén. Cuando uno dice usted no sabe quién soy yo, bueno, a veces no lo decimos porque ya se popularizó mucho la frase, ¿cierto? Entonces a veces no lo decimos, pero lo pensamos. A veces decimos, "Ay, y mire cómo me habló a mí. Y mire lo que me está diciendo a mí", ¿cierto? Uno como que, Dios mío, pero ¿cómo qué es lo que está pasando acá? Uno no dice usted no sabe quién soy yo, pero lo piensa, lo siente. Cuando uno se siente de esa manera, cuando uno actúa de esa manera, es porque el que no sabe quién es uno. Amén. Tenemos que saber cuál es nuestra posición en Cristo. Y el que sabe exactamente quién es, no tiene ningún problema en humillarse. No tiene ningún problema en agacharse a amarrar el zapato, a lavar esos pies, a servirle al hermano, a recoger el desorden, a barrer lo que hicieron los demás. ¿Sí? Porque a veces decimos, no, pues que eso no me toca a mí, que venga el hermanito acá y barra, porque mire ese desorden que hizo, o lo que hizo su hijo, o lo que hizo, bueno, en fin. Tenemos que saber quiénes somos nosotros, amén. Y saber que eso que somos nosotros no se nos quita, bajándonos un poquito de ese orgullo, bajándonos un poquito de esa altivez. Hermanos, la palabra es dura cuando nos habla de esos sinónimos, del orgullo, de la altivez, de la arrogancia, de la soberbia. La palabra es fuerte cuando nos habla de eso. Y muchas veces reprende duramente a los soberbios, a los altivos, a los arrogantes, a los orgullosos. Nosotros de lo único que tenemos que sentirnos orgullosos, y ese orgullo diferente, ¿cierto? Un orgullo, digamos, positivo, es de ser hijos de Dios. Es lo único. Es de lo único que nosotros tendríamos que decir gracias a Dios, ni siquiera jactarnos, sino decir gracias a Dios, de lo único. De lo que nosotros somos en realidad, todo es gracia, todo es misericordia, amén. Entonces, tenemos que estar tan pendientes de cada gesto. A veces se nos escapan cosas, hay cosas que nosotros sabemos y decimos, uy, es terrible una persona que se comporte así, pero muchas veces nosotros mismos hemos hecho eso. Muchas veces nosotros nos hemos dejado llevar por un momento de decir, uy, pero ¿por qué me está pasando esto a mí si yo soy? ¿Sí? Y nos ponemos a analizar ya después, de pronto a puerta cerrada, y decimos, uy, pero yo sí, yo ¿por qué dije esas palabras? ¿Yo por qué miré así? ¿Yo por qué respondí de esa manera? Porque me dejé llevar por el yo, por mi orgullo, ¿sí? Por creer que yo era superior a esa persona. Hermanos, lo contrario de orgullo es la humildad. Y nosotros tenemos que ser humildes. ¿Saben qué es la humildad? El no pensar en mí como superior a los demás. Nosotros no somos superiores a nadie. Sea lo que sea usted, tenga el cargo que tenga las habilidades que tenga, nosotros no somos superiores a nadie. Amén. A nadie. Al contrario, Jesús nos dejó esa lección para decir, ustedes están es para servirle a otros. Así como yo hago, dice acá ya al final, ¿cierto? Así como yo hago con ustedes, así quiero que ustedes hagan. Amén. Dice, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es exactamente eso lo que Él espera de nosotros, que seamos humildes para tomar ese lugar de servidumbre y poder estar allí al pendiente de las necesidades de otros. Que cuando yo mire hacia el lado vea qué le falta al otro, en qué le puedo yo ayudar. Y no más bien venga a ver el otro cómo lo perjudico, o venga a ver qué es lo que está haciendo el hermano, o mirar a ver cómo destaco por encima, o estar en esa competencia, en esa riña, sino que yo en realidad pueda decir, venga a ver cómo ayudo. Amén. Porque no estamos acá en una competencia, estamos en una carrera, pero estamos corriendo todos juntos. Amén. Todos juntos y todos hacia el mismo objetivo. Hermanos, para combatir ese orgullo, además de esa humildad, nosotros tenemos que ser mansos. Amén. La mansedumbre. La mansedumbre es una manera de decir hay que ceder nuestros derechos. Amén. Es que no soy yo primero que todo, sino que yo puedo obedecer,
yo puedo ser una persona tranquila, yo puedo estar al servicio de los demás, mi carácter no tiene que estar por encima del de absolutamente nadie, ser una persona mansa. Escuchaba yo a un pastor hace unos días acerca de precisamente del Espíritu Santo y él decía que muchas veces nosotros nos fijamos si una persona es llena del Espíritu Santo o no por las lenguas. ¿Sí les ha pasado? Y uno dice, pero si este habla lenguas, entonces él está lleno del Espíritu Santo. Pero este como no habla lenguas, entonces este no está lleno del Espíritu Santo. Pero esa no es la única manifestación del Espíritu Santo. Gloria a Dios por los que hablan lenguas, pero no es la única manifestación del Espíritu Santo. Y hablaban, bueno, esto yo no lo sabía, yo lo supe en ese momento. Y hablaban acerca de que había lugares donde, o sea, otras doctrinas, otras congregaciones donde enseñaban a hablar en lenguas. Donde como que, ¿sí? Lo falsificaban las lenguas, ¿sí? Digámoslo de esa manera. Y para mí eso fue pues impresionante, aunque uno sabe que muchas personas en realidad buscan parecer, ¿cierto? Yo no sabía que había algo como tan explícito, una escuela de hablar en lenguas, cuando uno sabe que eso es un don del Espíritu Santo. Y tremendo. Obviamente esas iglesias no son de sana doctrina, ¿cierto? Obviamente, pero mire lo impresionante, que a veces nosotros nos dejamos guiar por nuestros ojos, pero este otro tipo de cosas, el fruto del Espíritu Santo, que usted lo conoce, lo leeremos más adelante, amor, gozo, paz, y entre eso está la paciencia, la mansedumbre, amén. Esas también son manifestaciones del Espíritu Santo y también son manifestaciones importantísimas y son manifestaciones que nos ayudan a nosotros a estar bien con nuestros hermanos, con nuestra familia, en todo lugar, que nosotros podamos ser mansos y podamos doblegar nuestro carácter y decir, y ceder, tal vez en alguna oportunidad yo les he dicho acá, algo que a mí me enseñó la vida fue eso, alguien tiene que ceder, cuando hay una pelea, cuando hay alguna discusión, cuando hay algo, alguien tiene que ceder. Y yo he dicho, bueno, el que cede generalmente es el más inteligente. Y eso también habla con saber cuál es mi lugar. Si la otra persona está furiosa, está, mejor dicho, airado, con la tensión arriba, y si yo sé quién soy, y si yo tengo dominio propio, y si yo tengo el Espíritu Santo, yo soy el que tiene que ceder. ¿Yo qué le tengo que demostrar a la otra persona? ¿Que yo soy qué? No, hermano, yo no tengo que demostrar nada. Si yo tengo que ceder y tengo que doblegarme y yo tengo que decir, bueno, sí, tal vez me equivoqué, pero no ese tal vez me equivoqué así diciéndolo irónicamente, no, sino admitiendo, o en ese momento, aunque uno sepa que no lo hizo de pronto con una intención de decir, sí, disculpe, tal vez no me di a entender, me está malinterpretando, lo que sea. Si yo soy capaz de reconocer y soy capaz de ceder y no tenerlas que ganar todas, créanme, hermanos, que ahí hay una bendición. Porque a veces nosotros por orgullo decimos, no, yo tengo que ganar. Y en la pareja, en la familia, con mis hijos, en la iglesia, en el lugar de trabajo, en donde sea, hermanos, porque es que nosotros no podemos seguir siendo cristianos solo acá. Amén. Nosotros tenemos que ser cristianos en donde sea. En donde sea que nosotros estemos, los dones tienen que fluir. Amén. Ahí donde se tiene que ver, en todo lugar, en la buceta, en la fila del banco, en la fila de la cafetería. Usted no puede perder eso en ningún momento. Aquí danzamos, hablamos en lenguas, acá aleluya, gloria a Dios, y dentro del espacio del culto entonces nosotros somos una bendición y saludamos lindo y hacemos la carita feliz y nos damos el abrazo con los hermanos, pero no puede ser que salgamos a la cafetería y yo llegue allá y permiso, y todo el mundo, no puede ser eso. O de pronto no acá porque acá me den los hermanos, pero sí en otros espacios. Entonces, no, eso no puede ser. El Espíritu Santo está con nosotros, amén. En todo tiempo, no lo dejamos en ningún momento. Y entonces yo tengo que saber que esa mansedumbre habla más de mí que tal vez otro tipo de manifestaciones. Habla más del Espíritu Santo. Esa es más difícil de plagiar. Es más difícil, porque para eso no hay escuela.
Para eso yo tengo que dejarme moldear por Él. Amén. Tengo que empezar a reconocer que sí, que hay cosas que a mí, que yo fallo, que sigo siendo humano, que me sigo equivocando, que digo palabras que no son. Y aprender a reconocer y bajar la cabeza de vez en cuando, eso hay que hacerlo. Esa es la mansedumbre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Proverbios 8:13. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Fíjese lo que está diciendo ahí el sabio. Está diciendo que el mal es eso, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y que si nosotros tenemos temor de Dios, aborrecemos eso. Y lo aborrezco no solo en los demás, porque a veces nosotros somos expertos en aborrecer esas cosas hacia afuera, pero lo aborrezco también en mí. Que cuando nosotros se nos sale esas cosas, porque pasa, ¿cierto? Cuando se nos sale la soberbia, la arrogancia, el mal camino, cuando se nos sale la boca perversa, algo que salga por ahí de nuestra boca que no tiene que ser, no estoy diciendo que explícitamente sea una grosería, explícitamente sea algo que de pronto no sea correcto, sino a veces son palabras que parece que son buenas, pero no están bien dichas, ¿sí? Palabras que hieren. Palabras que destruyen relaciones, destruyen familias, destruyen la comunión entre hermanos. Entonces, a veces tenemos que estar tan atentos de que esas cosas estén en nuestra vida y aborrecerlas. Aborrecerlas. ¿Por qué? Por el temor de Jehová. Amén. Porque nosotros tenemos que saber que toda nuestra vida es de Dios, es para Dios. Y en todo lo que digamos y en todo lo que pensemos y en todas nuestras acciones, o le estamos honrando o le estamos dando la espalda. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esos pensamientos de que yo estoy bien y todos están mal, hay que sacarlos de nuestra vida. Hay que examinarnos, hermanos. Hay que examinarnos y dejar de pensar que nosotros estamos súper bien y todos los demás que están a mi alrededor están mal. Si usted, hermano, está pensando así en algún momento, bueno, si piensa continuamente así, hermano, eso hay que cambiarlo. Si usted en algún momento da lugar, porque vienen a veces pensamientos a nuestra cabeza de que nosotros somos lo máximo y que estamos por encima de los demás, en ese momento hay que combatir ese pensamiento. Recuerde, hermano, que la batalla está en nuestra mente, primero que todo. Y ahí nosotros tenemos que empezar a anular esos pensamientos donde no, empieza allí como a meterse la vanagloria y empieza a meterse el tema de que nosotros sí podemos y los demás no. Eso no es bueno para nadie. Amén. Para nadie. Vamos a ir a Romanos 14. La carta a los Romanos. ¿Cuántos están leyendo Romanos en estos días? Gloria a Dios. Hay que estar leyendo juiciosos la tareita que nosotros tenemos. En Romanos 14, les voy a leer algunos versículos que nosotros nos tienen que exhortar a pensar de una manera diferente. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Esto habla acerca de las costumbres. Y entonces, en esa época estaban como que todavía en esa transición entre las enseñanzas antiguas y lo que viene a enseñarnos ya Cristo. Y empezaban en esa transición en que sí, lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer, y unos allá muy pegados a la ley y otros diciendo no, ya la ley quedó atrás, ahorita estamos en gracia, ya Dios santificó todo. Y empezaban como esos debates entre lo que sí se debe y lo que no se debe hacer. Hermanos, yo muchas veces he escuchado conversaciones, yo les he dicho a ustedes que yo casi no hablo, pero pongo un cuidado. A veces uno escucha conversaciones entre hermanos y entre cuestiones de la palabra. Y entonces lo que sí se debe y lo que no se debe hacer. Y lo más tremendo es que a veces ninguno tiene razón. Eso es lo más tremendo, que a veces el uno escucha que tal cosa está mal, pero uno va a la palabra y en la palabra no dice eso.
y el otro también como que repite y repite, y uno repite muchas cosas, conversaciones ahí de cafetería, y resulta que ninguno tiene la razón, pero entonces empieza como esa división por opiniones y no está en la palabra. Y entonces aquí estaban en lo mismo, entre que si se come carne o no se come carne, la carne sacrificada a los ídolos, si sí o si no, si ya está santificada o si no, o que bueno, y que la sangre y etcétera, y todo ahí empieza todo el tema de qué si les enseñamos a los nuevos y a los griegos, ¿sí? A las personas que no eran hebreas, qué si les enseñamos y qué no. Y están en esa división. Y mire más adelante en el versículo 5 lo que nos dice. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Porque a cada uno nos parece que tenemos la razón. Cuando nosotros nos enranchamos en que, mejor dicho, las cosas son así porque yo lo digo, porque toda la vida ha sido así, porque yo lo pienso de esta manera, créanme que ahí no estamos edificando la unión, ahí no estamos construyendo nada. Cuando yo no soy capaz de escuchar la opinión del otro que tal vez tenga razón, cuando no la escucho con sabiduría, porque no todo se puede decir de todas las maneras. No simplemente yo, bueno, puede que yo tenga razón, pero ¿cómo le estoy diciendo a mi hermano que está equivocado? ¿Lo estoy haciendo con amor? ¿Estoy exhortándole con amor o lo estoy haciendo de qué manera? ¿Haciéndolo sentir mal? ¿Haciéndolo sentir ignorante? ¿Haciéndolo sentir, no sé, de qué manera lo estoy haciendo? ¿O lo estoy haciendo para qué? ¿Para que vean que yo sí sé y los demás no saben? Ahí tenemos que analizar todas esas cosas porque eso es lo que nos permite a nosotros crecer y estar unidos. Una cosa es que yo corrija a un hermano para edificarlo y con ese sentimiento en mi corazón de querer enseñarle, y otra cosa es que yo corrija a mi hermano para anularlo, para hacerlo sentir mal, ¿sí? Y como les digo, para que los demás vean que yo sí sé, ¿no, hermanos? Esa actitud definitivamente no va. Versículo 10 más adelante ahí dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Qué fuerte, ¿no? No tenemos absolutamente nada que juzgarle al otro porque todos vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y a nosotros también nos van a decir cositas. Amén. Todos, a todos nos van a tener que decir, mire, usted hizo esto bien, esto le quedó muy bonito, pero eso no estaba bien. Acuérdese de cuántas veces de pronto usted dijo palabras que lastimaron a los demás. Acuérdese de cuántas veces usted hizo cosas que parecía que estaban bien hechas, pero las hizo con una actitud que estaba incorrecta. Va a llegar ese momento donde todos, hermanos, todos nosotros hemos de estar allí frente al tribunal de Cristo y nosotros, ¿qué le vamos a juzgar al hermano? ¿Qué vamos nosotros a decir? No, ahí está, cada uno, y en el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y el 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Sí ven que esa es una decisión? Dice, más bien decidan, yo no quiero ser piedra de tropiezo. Amén. Decídalo. Yo no voy a ser una piedra de tropiezo para mi hermano. Si yo estoy diciendo palabras incorrectas, eso lo tengo que cambiar. Si estoy teniendo actitudes incorrectas, eso lo tengo que cambiar. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay miradas que a los hermanos no les gustan. Yo no sé si en algún momento les conté, yo tenía una mirada, hermanos, pero tremenda, y yo tuve que orar. De pronto ustedes dirán, no, pero todavía, no, pues siga orando, hermano, por mí. Pero yo levantaba la ceja terrible. No, eso era mucho antes. Yo después lloré, yo tuve que orarle a Dios para que me suavizara la mirada. Pero era tremendo. Ya no puedo ni subir la ceja, gracias a Dios. Que yo subía feo. Y esas cosas a veces parecen cosas insignificantes, pero uno tiene que pedirle a Dios
que hasta en esos detalles pequeñitos uno vaya cambiando cosas. ¿Para qué? Para agradarle cada día más, aún en los pequeños detalles. Amén. Gloria a Dios. Hay que pensar, hermanos, en el otro. Hay que pensar de qué manera yo puedo ser de bendición para otras personas. Esa es la enseñanza que Cristo nos ha dejado. Hermanos, nosotros estamos llamados a andar en el Espíritu. Amén. Y eso es lo que yo veo. Lo que yo veo es que viene la llenura del Espíritu Santo y por alguna razón viene más adelante la murmuración y entonces se tiene que poner orden, pero más adelante vuelve a suceder. Es decir, que nosotros no solamente tenemos que ser llenos una sola vez, porque no nos podemos relajar y decir yo ya recibí el Espíritu Santo o el Espíritu Santo está en mí y ya con eso me quedo, sino que tenemos que andar en el Espíritu. O sea, que no tiene que ser algo como una experiencia que vino a mi vida una sola vez, sino que yo tengo que caminar todos los días de mi vida en esa realidad, en que yo estoy en el Espíritu, el que el Espíritu está en mí y que yo tengo que actuar de forma consecuente a eso. Amén. Vamos a ir a Gálatas. Gloria a Dios. Vamos a ir a Gálatas. Capítulo 5, versículos 14 al 16. Bueno, voy a leer algunos versículos. Y ahí nos habla la palabra precisamente de eso, de andar en el Espíritu. Gloria a Dios. Hermano, ¿usted ve necesidad de esta palabra el día de hoy? Yo creo que todos los días nosotros tenemos algo que aprender de la palabra. Dice acá, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero yo quiero leer el 15, que el 15 a mí me llamó mucho la atención. Miren lo que dice el 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué fuerte esa palabra. Así nos vemos nosotros. Yo creo que aquí lo que está haciendo el apóstol es compararnos como con animales. ¿No les parece a ustedes? Que es como un animal que está mordiendo al otro, como fieras. Así nos vemos nosotros cuando estamos en contienda. Qué vergüenza. Cuando nosotros entramos en esas discusiones nos vemos así, puros animalitos salvajes. Dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Uy, no, terrible, terrible. Nosotros, por eso es el llamado acá, a andar en el Espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo no tiene por qué entrar en ese tipo de discusiones, amén. No tenemos por qué entrar en ese tipo de discusiones. Además, entendamos algo. A veces tenemos ese tipo de actitudes, las tenemos como que son pequeños errorcitos, como cositas ahí que yo tengo que arreglar. Yo todavía tengo mis cositas ahí que Dios está trabajando en mí y uno lo minimiza, porque lo grave que es, lo grave uno dice no, lo grave es matar, lo grave es robar, lo grave son otras cosas y uno minimiza este tipo de actitudes. Pero si nosotros vamos al versículo 19 y 20 más adelante, mire lo que dice acerca de las obras de la carne. Dice adulterio, uy, no, terrible el adulterio. Fornicación, no, que el Señor reprenda al diablo. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Pero mire las que siguen ahí. Las que siguen ahí están en la misma lista. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y bueno, y sigue, envidias. Y dice ahí más adelante, homicidios. O sea que es igual de grave. Es igual de grave, son las obras de la carne. Y nosotros también tenemos que reprenderlas. Son gravísimas, igual que el adulterio, igual que la fornicación, es causar enemistades. Es que yo me preste para ir a hablar de mi hermano. Es que yo me preste para que otra persona venga y se desahogue contra el hermano ahí delante mío. Es que yo ocasione pleitos, que yo diga cosas que no son, que le sume, que le multiplique, que le reste, que propague. Todas esas cosas también son obras de la carne y también hay que echarlas de nosotros.
la contienda, la disensión, la envidia. Entre hermanos no tiene por qué haber eso. Amén. No tiene por qué haber envidia. Nosotros como padres, fijémonos cuando nuestros hijos sienten uno envidia del otro y a veces uno dice, pero ¿qué les pasa? A los dos les compré. ¿Por qué se pegan de esa cosita? Yo creo que lo mismo dirá Dios. Luego usted no le he dado. Así también nos dirá. Luego usted no le di. Pero no ve que por estar nosotros mirando lo del otro, no vemos lo que tenemos. Lo que le sucedió al hermano del hijo pródigo, ¿no? Hay envidia. Él también había recibido una bendición, pero no la pudo ver. ¿Por qué? Por estar mirando lo de los demás, por estar mirando lo del otro. Y no la disfruta. Tampoco disfrutamos nuestra bendición por estar pendiente del otro. Acuérdense, hermanos, estoy pendiente del otro, pero para ver qué necesita. A eso estamos llamados. Amén. Entonces, lo primero, renunciar a ese orgullo. Renunciar a creer que yo me las sé todas, que yo soy bueno para todo, que yo estoy por encima de los demás, que mejor dicho, esta congregación sin mí yo no sé qué haría. No, hermano. No, hermano. Hay que renunciar a eso. Y lo segundo, hay que renunciar a la crítica también. Volvamos a Juan, al ejemplo cuando Jesús estaba allí lavando los pies de sus discípulos. Mire tan hermoso nuestro Señor. Está allí. Nosotros vemos que Simón Pedro fue el único que dijo que si tú me lavas los pies, pero todos estaban asombrados y todos estaban como que, ¿sí? De pronto allí tímidos, de pronto estaban impactados. Pero usted sabe, y hemos estudiado la palabra, y usted sabe que Pedro no tenía filtro. Pedro iba diciendo las cosas que tal vez los otros pensaban, pero no lo decían. Y Pedro estaba diciendo ahí, de una vez botó todo. Tú me lavas los pies, no, tú no me lavas los pies, no lo voy a permitir. Y después ya dijo, no, entonces no solo los pies, sino también la cabeza y las manos. Así era Pedro, ¿no? O sea, sin filtro, exagerado de todo. Y aquí, fíjense ustedes la respuesta tan hermosa de Jesús. Le dice acá, bueno, ¿dónde está? Cuando él le dice que le lave todo, en el versículo 10, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Fíjense ustedes ahí que Jesús le pudo haber dicho muchas cosas, pero le dijo, no, solamente están sucios tus pies. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Puede que nosotros cometamos errores, puede que mi hermano cometa un error, pero eso no quiere decir que el pecado sea su naturaleza y no quiere decir que todo él sea un error. Amén. No quiere decir eso. El que haya cometido un error no lo condena, ni yo te condeno, dice la palabra. El que haya cometido un error no lo hace merecedor ya del fuego eterno del infierno, no. Acá le está diciendo ustedes están limpios, aunque no todos, ahí hace la acepción. Ustedes están limpios. ¿Hay muchas cosas que tienen que mejorar? Sí. ¿Hay muchas cosas que tienen que cambiar? Sí. ¿Hay muchos defectos todavía por allí en su corazón? Sí. Pero ustedes están limpios. Eso es lo que le dice ahí Jesús. Y nosotros tenemos que estar en la misma condición de renunciar a la crítica. A veces algún hermano falla y de verdad nosotros acabamos con todo. A veces decimos, no, mejor dicho, pero le vemos algo, alguna cosita, algún detallito, porque nosotros tenemos esa tendencia a agravar todo lo de los demás y a minimizar todo lo nuestro. Cuando yo me equivoco, eso es así chiquitico, poquito, pero cuando el otro se equivoca, eso es algo absolutamente impresionante. Y en eso también hay que tener una medida, renunciar a la crítica. Amén. No nos corresponde a nosotros juzgar. Veámoslo en la palabra en Romanos capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Nos está hablando Dios en esta mañana, hermanos? Dios permita que sí. Romanos capítulo 1,
y vamos a leer algunos versos del 28. Empecemos desde el 28. 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, nuevamente nos lo dice acá, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y miren lo que dice acá en el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amén. Esta es una ratificación de lo que leímos ahorita en Gálatas. Nosotros que juzgamos estamos cayendo en alguna de esas, alguna nos cae. Nosotros sí fuimos llamados a una nueva naturaleza. Dios todo lo hace nuevo. Él vino y nos renovó, nos dio ese nuevo nacimiento. Gloria a Dios, maravilloso es el Señor. Pero todos los días, hermanos, nosotros tenemos que entrar en la palabra. Todos los días en la oración, en la comunión, tenemos que buscar esa limpieza y tenemos que buscar que esas actitudes que hacían parte de mi viejo hombre ya queden erradicadas de mi vida. Amén. Por lo mismo que estábamos leyendo nosotros, de andar en la luz. Hermanos, cuando yo renuncio a la crítica, empiezo a soportar con paciencia, dice la palabra de Dios, a soportar con paciencia al otro. ¿Saben qué es soportar? Soportar es ayudar a llevar una carga. Y hay hermanos a los que les cuesta mucho más trabajo deshacerse de ese tipo de actitudes que a otros. Hay personas que son mansas, hay personas que son humildes, hay personas que de pronto están dispuestas a cambiar, que les cuestan unas cosas más que otras. A esas personas, y hay otras que les cuesta mucho trabajo doblegarse, pero mucho trabajo. Y acá nos dice, soporten con paciencia. La palabra nos dice, soporten con paciencia, es decir, ayúdele a llevar la carga con paciencia. Ayúdele a esta persona, ayúdele a cargar allá. Téngale paciencia mientras el que comenzó la buena obra sigue actuando y la sigue perfeccionando. Amén. Tengamos esa paciencia con los hermanos. Todos no vamos al mismo ritmo, todos no tenemos las mismas habilidades y todos no tenemos de pronto la misma capacidad, la misma rapidez, la misma agilidad. Todos no tenemos de pronto el mismo ímpetu para hacer las cosas. De pronto yo soy una persona que soy súper vivaz y quiero las cosas ya y tengo mucha energía y quiero que todo el mundo me ande al ritmo, ¿no? Hay personas que son mucho más pacientes, mucho más tranquilas, mucho más demoradas y hay soporte con paciencia. Amén. Que todo eso lo necesita Dios. Todo eso lo necesita Dios en su obra. Y de pronto esa persona que a mí me parece que es como lenta, no para la ira, sino lento para todo, pues esa persona de pronto es la que a mí me está ayudando a nivelar mi carácter. De pronto esa persona incluso en esa forma de ser tiene la actitud que yo necesito para bajarle un poquito a la presión. Amén. Y miren, hermanos, ya el tercer punto que quiero compartir con ustedes es acerca de otorgar gracia hacia el futuro. Porque algo que yo veo acá en el lavatorio de los pies, cuando Jesús está ya lavando los pies de sus discípulos, es que Él está haciendo ese gesto tan hermoso y los incluye a todos. A todos. No se pasó por alto ninguno, a todos, sobre todos derramó su gracia. Sobre todos tuvo ese gesto hermoso. Y ustedes saben que ahí estaba el que lo traicionó. Ahí estaba el que lo iba a negar. Ahí estaba el que iba a dudar de él. Y eso es lo que nos menciona la palabra. Pero yo creo que cada uno tenía algo. ¿Y Jesús sabía o no sabía? Claro.
Jesús sabía todo lo que iba a pasar y no dijo, uy, el tenerle que lavar los pies a este. No, lo hizo con amor. Ahí dice la palabra, dice que los amó hasta el fin. Que los amó hasta el fin. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea que ese gesto fue un gesto de amor genuino, precioso. Fue una lección importantísima que él quería dar. ¿Para qué? Para que esos apóstoles permanecieran en unidad. Porque era lo más importante. Ellos se necesitaban los unos a los otros para poder hacer iglesia. Y tenían que estar unidos, y tenían que estar firmes, y tenían que estar en un solo sentir. Y esas personas que eran tan diferentes, esas personas con opiniones, con pensamientos tan diferentes, tan egoístas, la palabra nos deja ver a nosotros cómo ellos eran egoístas todavía, cómo buscaban la oportunidad algunos para estar cerca del maestro sin que de pronto los otros los escucharan y pedirles lugares de privilegio, cómo buscaban muchas veces lo suyo, cómo ellos incluso en algunos comentarios hicieron acerca de, uy, nosotros, ¿y esos por qué están bautizando? ¿Y por qué bautizan en tu nombre? Si los que tenemos que bautizar somos nosotros, ¿sí? Y ellos, esos celos, esa envidia, el pensar que ellos eran exclusivos, eso todavía estaba allí en sus corazones. Sin embargo, Jesús derramó gracia sobre el futuro. Les mostró que aún sabiendo todo lo que iba a acontecer, ellos merecían ese gesto hermoso. ¿Y sabe qué pienso yo, hermanos? Que nosotros tenemos que ser iguales en ese sentido. Usted sabe, hermano, que le van a fallar. Le van a fallar, hermano. Ese que usted tiene al lado, le va a fallar. Le va a fallar. Su hermano, mejor dicho, su hermano del alma, su compadre, su mejor amigo va a fallar. Su esposo que usted ama con todo su corazón, su esposa. Ahí está hermoso en el culto y usted dice, uy, qué bendición, Señor, pero en algún momento lo va a mirar feo y le va a decir cosas que hieran. Eso va a pasar. En algún momento se va a salir del espíritu y va a hacer cosas que no son. Que Dios nos guarde de cosas peores, pero digamos que solamente sea una mirada que lastime, pero va a pasar. Va a pasar. Y en algún momento vamos a lastimar a las personas, eso va a suceder. Uno tiene que pensar en que esas cosas van a suceder, porque seguimos siendo humanos y seguimos cometiendo errores y porque a veces la lengua nos gana. Pero derrame gracia sobre el futuro, hermano. Perdónelo desde ya. Sepa que aun cuando esa persona falle, usted y ella y esa persona van a tener que seguir caminando hacia el futuro. Vamos a tener que seguir caminando hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Desde ya perdónele todo lo que viene. Desde ya ustedes sepan que más adelante, aunque falle, vamos a tener que seguir caminando. Miren, esa es la diferencia, por ejemplo, entre los matrimonios cristianos y los matrimonios en el mundo. Que las personas en el mundo no se aguantan nada, nada. En cambio, nosotros, las personas que somos cristianas, temerosas de Dios, decimos, bueno, nos va a tocar seguir y entonces nos toca hacernos pasito, ¿sí? Y puede que hoy no haya sido un buen día, pero mañana tiene que pasar algo, ¿sí? Y la misericordia de Dios es nueva cada mañana y vamos a tener que mirar a ver, nos sentamos y arreglamos esto porque esto no se puede acabar. ¿Cierto que sí? Lo mismo tiene que pasar con todo, hermanos. Lo mismo tiene que pasar. Yo no me puedo indefinidamente delicar por algo que un hermano haya dicho mal, por una actitud incorrecta. Esa persona está en formación igual que yo. Amén. Yo no me puedo ahí indefinidamente, ya como que permito que esa raíz de amargura crezca y crezca y crezca en mí por algo, un día que llegó tarde, una palabra que dijo, una mirada, por alguna de esas cosas. Yo no puedo permitir que eso permanezca en mi vida. No lo puedo permitir, porque como les dije desde el principio, tiene que ser una decisión. Así esa persona no cambie, porque puede pasar que uno no vea que esa persona cambia.
Por ejemplo, aquí con Judas, ¿cierto? Con Judas ahí pues ya se sabía que esa persona se iba a perder. Y de pronto habían muchas actitudes en él que los discípulos no les gustaba. Pero en lo que nos corresponde a nosotros, tenemos que perdonar. En lo que nos corresponde a nosotros tenemos que buscar relacionarnos bien con las demás personas. En lo que me toca a mí, tengo que seleccionar las palabras que voy a decir. Tengo que fijarme en los pequeños detalles y tengo que devolverme a disculparme si no lo hice bien, porque no se nos cae nada. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Cuando yo sé quién soy, no me queda grande tampoco pedir perdón. También soy capaz de decir, me equivoqué, por ahí no es. Discúlpeme en serio, no fue correcta mi actitud, no fueron correctas las palabras que dije, estoy equivocado por la razón que sea y tengo que bajar la cabeza y decirlo. Y si tengo que hacerlo, pues hay que hacerlo. Porque tengo que también estar en la capacidad de saber que mi hermano también necesita que yo lo restaure. Que así como yo me he equivocado muchas veces y lo sigo haciendo, mi hermano también se puede equivocar. Y también eso es a lo que me refiero cuando les digo, hay que derramar gracia sobre el futuro. Aún a pesar de que esa persona nos va a fallar, de que nos va a negar, de que nos va a mentir, de que nos va a traicionar, de que en algún momento, lo que sea que suceda, desde ya hay que derramar esa gracia y decir, no soy yo, no, o sea, no soy quien para juzgar, no soy quien para señalar a esa persona cuando todos nosotros hemos de pasar por el tribunal, amén. A nosotros no nos puede separar las fallas, hay pequeñas fallas que hay en nuestra vida y eso no nos puede separar. Vamos a Primera de Juan. La primera carta de Juan, gloria a Dios. El capítulo 1, versículo 7. Nuevamente nos hablan acerca de andar en la luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y quiero que se fijen algo, está en tiempo presente. ¿Nos limpió? No. ¿Nos limpiará? No. Está en ese tiempo presente que nos habla de continuamente, ¿sí? De que nos está limpiando en todo tiempo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que ya de antemano Dios sabía que nosotros íbamos a fallar. Amén. Y entonces, si Dios lo sabe y sigue derramando su amor y su misericordia sobre nosotros, con mucha más razón nosotros tenemos que entender que yo debo hacer lo mismo, dar de gracia lo que yo he recibido también de gracia. Que así como Dios me perdona a mí todos los días por esas ligerezas, por esas fallas pequeñas o grandes que yo tenga, de esa misma manera yo tengo que estar en la capacidad de perdonar a mi hermano todos los días, por lo que sea que esté pasando. Y cuando digo, bueno, mi hermano lo hago extenso, ¿no? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, aún las personas con las que yo me relaciono que no son de la congregación, que no son de la iglesia. Y miren el capítulo 2, versículos 1 y 2, quiero leerlos. Hijo mío, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense cómo nos ratifica la palabra que no solamente somos nosotros, sino que Él se hace extenso para la humanidad. Amén. Que para que nos salgamos precisamente de ese yo sí merezco amor, yo sí merezco misericordia, yo sí merezco perdón, yo sí merezco, pero el otro no merece nada. No, hermanos, es para todos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Amén. Y la misericordia de Dios es para todos. Nosotros no somos quien para juzgar absolutamente a nadie. Hay que fijarnos en ese tiempo presente. Y si nos equivocamos, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Vamos a
ir cerrando en Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Gloria a Dios. Acá en estos versículos, mis hermanos, se resume lo que he hablado en esta mañana y nos habla acerca de la unidad en el Espíritu, tan necesarias. Hermanos, estamos en tiempos finales, esto es en serio, estamos en tiempos finales. El lema que nos dieron este año no fue un lema más y porque sí, porque simplemente por darle amor a la iglesia, no, es porque es lo que se necesita y lo que se requiere para los tiempos finales, amén. Y lo que se requiere para el interior de cada una de nuestras familias, es lo que se necesita en este momento. Vamos a leerlo, versículos 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, que ahí hay un llamado en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuevamente la palabra nos resalta que es nuestra responsabilidad, que tenemos que guardar esa unidad con celo, con fervor, que cualquier cosa que venga a romper la unidad de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nosotros como iglesia, eso tienen que echarlo fuera. Es decir, somos nosotros los responsables de no permitir que eso pase. No podemos nosotros permitir que venga la división. El enemigo todo el tiempo va a querer hacerlo, todo el tiempo va a querer venir aquí a sembrar división, contienda, etcétera, todo el tiempo. Pero somos nosotros los responsables de guardar la unidad, de protegerla. Como les digo yo, de identificar qué es lo que está mal. ¿Es el orgullo, el mío, el de los demás? ¿Es la crítica? ¿Es el juzgamiento? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y yo mismo tengo la responsabilidad de erradicar eso y sacarlo. Amén. Yo mismo tengo la responsabilidad de anularlo. Que si vienen con murmuración, yo estoy en la responsabilidad de acabar con esa murmuración. Que si vienen con un comentario, yo estoy en la responsabilidad de eliminar ese comentario. Que si viene alguien con queja, yo estoy en la responsabilidad de eliminar esa queja. Es mi responsabilidad. Y si yo me doy cuenta que yo estoy siendo piedra de tropiezo, como lo dice la palabra, pues yo mismo tengo que entrar en oración y acabar con eso. Amén. Yo tengo que tomar la decisión de decir, esto no puede pasar en mi vida. Yo no puedo ser piedra de tropiezo, ni en mi matrimonio, ni en mi familia, ni en la iglesia, ni en ningún lado en el que yo me encuentre. Porque como yo les dije, esto no aplica solamente para el interior de las paredes de este lugar. Esto aplica para donde sea que nosotros estemos. Porque si nosotros nos llamamos hijos de Dios y si nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo, no es solo hablando en lenguas como lo demostramos, sino es precisamente en todo lugar ser de bendición. Si yo estoy en mi trabajo, no puedo ser el que siembre discordia, el que lleve y traiga el chisme, no puede ser eso. Así yo no esté en la iglesia y así todos sean inconversos y yo sea el cristiano 007 encubierto, no puede ser así. No puede ser así. Yo no puedo ser el que lleve la contienda, el que lleve la disensión, el que puede ser el que sea el portador de esa división en ninguna parte. Yo tengo que ser la persona que ande en luz y que se vea que donde yo estoy en luz. Amén. Esa es la palabra, hermanos, que Dios puso en mi corazón. Es nuestra responsabilidad. Quiero que nos quedemos con eso, es nuestra responsabilidad, somos los guardianes de la unidad. Tenemos que protegerla con celo. Tenemos que proteger esa unidad en la iglesia y no permitir que nadie venga a dañar la unidad en la iglesia, sino que nosotros en realidad
podamos ser uno en Cristo y entendamos que hay un propósito grande que Dios tiene en estos últimos tiempos para nosotros y que si no estamos unidos, hermanos, ahí sí como dicen por ahí en el mundo, apague y vámonos. Tenemos que estar unidos. Ahora es cuando. Entonces somos llamados a preservar esa unidad. Amén. Espero que Dios nos haya dicho algo en esta mañana, que hayamos tenido el corazón dispuesto para decir, uy, sí, esa parte me tocó a mí. Amén. Porque yo estoy segura que Dios nos habla por algo. Y yo le pedí mucho a Dios que la palabra, aunque yo sé que son esas palabras que en realidad a uno no lo hacen llorar, ni de pronto saltar, ni gritar, sea una palabra que enseñe y que nos ponga a nosotros sobre todo a reflexionar y a pensar en nuestras actitudes y en cómo yo estoy asumiendo también las actitudes de los demás. Vamos a estar en pie y vamos a orar en esta tarde, ya está tarde. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor maravilloso. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que nos enseña, que nos edifica, que nos forma, que es ese, Señor, manual de convivencia que nosotros necesitamos para tomar decisiones en nuestra vida. Gracias, Dios mío, porque yo sé que tú buscas, Padre Celestial, esa unidad. Lo hemos visto hoy, Señor, en esa última oración que tú hiciste, Dios mío. Cómo oraste tú, Señor amado, por esos discípulos y cómo tú le pediste al Padre que fuéramos uno, así como tú eres con el Padre. Gracias, mi Señor. Gracias por esa enseñanza preciosa y maravillosa de unidad. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios mío, darnos cuenta que nos equivocamos muchas veces, Señor. A veces lo minimizamos, no nos damos cuenta que es grave, pero hoy nos hemos dado cuenta que sí, Padre Celestial, que es grave, Señor amado, que nosotros permitamos la división en las iglesias, en las congregaciones, que es grave, Dios mío, que yo me preste para crear división en algún sitio donde yo me encuentre, que tenemos que andar en luz, que tenemos que ser luz, Señor amado, para otros, que tenemos que ser, Dios mío, los que de verdad, Padre Celestial, anden como hijos de luz. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos dirija todos los días, el que se manifieste en nosotros, no solo a través, Dios mío, de lo excepcional, sino que también en las pequeñas acciones, en el caminar diario, continuo. Señor, podamos tomar decisiones, Padre Celestial, con nuestra vida, que nos lleve a ser mejores, Señor. Gracias te damos, Dios mío, gracias. Gracias por tu maravilloso Espíritu Santo, que todo el tiempo está con nosotros, que nos capacita, que nos exhorta, que nos afirma, que nos consuela, que nos da a nosotros, Señor amado, la posibilidad de continuar y de perseverar en esta carrera. Eso es lo que tú quieres para nuestra vida, que perseveremos,